Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. La noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. 8:47 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor, mi Salvador. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y esto es precisamente a propósito de la jornada que hicimos en el día de ayer y que debe ser una jornada permanente, digamos, en cada uno de nosotros y en toda la sociedad, de cómo enfrentar la violencia y de cómo, y es mi comentario principal en el día de hoy, a propósito de esa actividad que hicimos ayer, de cómo luchar por una cultura de paz en República Dominicana. La violencia no solamente se enfrenta matando a los delincuentes o metiéndolos presos, que lógicamente hay que ser cada vez más efectivo en meterlos presos, no en matarlos. Pero así, haciendo eso solamente, no se logra nada. O sea, simple y sencillamente usted mata a unos cuantos y después, si a las causas que provocan que surja delincuencia y delincuentes, usted no va al fondo de esas causas, a lo que produce eso, se va a seguir reproduciendo por más que usted haga. Aunque aquí no matan delincuentes matan en China. No, quiero decir, estoy hablando en sentido general. Se mata sospechoso. No, porque hay gente que cree que la delincuencia se enfrenta matando a los delincuentes. Hay gente que lo cree, no aquí, en el mundo entero. Yo creo en la pena de muerte, pero en un proceso bien. Esa no es la salida, nada más. O sea, ni meterlo preso ni matarlo. Es usted ir a las causas que la provocan y desarrollar un proceso permanente de enfrentar esas causas. Miren, decía ayer, en la evaluación que hacíamos al final del programa, que las Naciones Unidas, el Banco Mundial planteaba que toda sociedad que se desarrolla, que toda sociedad que logra un crecimiento económico y social, también aumenta sus niveles de delincuencia, también aumenta sus niveles de violencia, también aumenta sus niveles de criminalidad. Es como, digamos, un correlato de ese crecimiento. Y en América Latina hay 3 casos emblemáticos en ese aspecto. Las economías más grandes de América Latina, históricamente hablando, son Brasil, México y Venezuela. Digo históricamente, aunque Venezuela tiene una situación un poco difícil ahora, pero las 3 economías más sólidas son esas 3. Y los 3 países, los más altos niveles de delincuencia, de criminalidad y de violencia. Esos 3 en América Latina, como correlato de alguna manera, junto con otras causas de eso. Es decir, República Dominicana en los últimos 3 lustros, sobre todo, ha tenido un gran crecimiento económico sostenido, permanente, ha aumentado en todos los niveles y lógicamente eso también ha provocado, no única causa, pero una de las causas, lo dice el Banco Mundial cuando hace el análisis, es una de las causas de que haya aumentado la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Yo pienso que desarrollar políticas públicas alrededor de eso conllevan primero que siga siendo muy efectiva la policía, y eso implica una discusión sobre el problema de la policía, que siga siendo efectiva la justicia, también implica una discusión sobre el problema de la justicia, que sigamos cada vez más tratando de que no haya corrupción en el Estado, no haya corrupción en la sociedad y no haya impunidad ni en el Estado ni en la sociedad. Pero particularmente creo que uno de los esfuerzos más grandes que debe hacer la sociedad y el gobierno en sentido general, lo he estado planteando desde hace mucho tiempo y cada día me convenzo más de eso, de que tenemos que construir una cultura de paz en base a sembrar valores en la sociedad dominicana y en cada una de las áreas. ¿Qué significa construir esa cultura de paz y qué significa eso? Un proceso de siembra de valores en las escuelas y en las familias. No solo en las escuelas, sino básicamente y fundamentalmente en nuestras familias. Yo creo que hay una desagregación grande, hay un problema difícil en las familias dominicanas que de alguna manera refleja todo esto que estamos viviendo, como una de las causas desde mi punto de vista de las principales. Entonces ese proceso que debe darse en todos los órdenes debe llevar un compromiso de la sociedad y un compromiso del gobierno de manera combinada y de manera paralela, o sea, combinada en políticas públicas y de manera paralela, cada quien ejerciendo el papel que tiene que ejercer. En el caso de la familia tenemos que educar, y en el caso del Estado, en las escuelas hay que educar a nuestros jóvenes, sobre todo, a nuestros niños, que son los que a final de cuentas son el caldo de cultivo para esa violencia y delincuencia posterior,
enseñarle valores como el respeto a los demás. Cada vez más hay que trabajar en torno a eso, el servicio y la entrega a los demás, respetarse unos a otros, hombres a mujeres, mujeres a hombres, y respetar al prójimo, ser justos, saber practicar la justicia de manera permanente, respetar las leyes de la República Dominicana, es decir, las leyes establecen que usted no puede, si lo ponen en una función pública, robar ni hacer nada incorrecto. Y todas las leyes de tránsito, la ley, todo, cada una de las cosas que se establecen que son normas para convivir mejor, hay que enseñarlo en la escuela y en la familia. Valorar el trabajo, o sea, saber que la vida todo tiene sacrificio. Que el dinero que llega así rápido, sin tú darte cuenta y creyendo fácil, a final de cuentas tiene serias consecuencias que te van a provocar o una enfermedad, o la cárcel, o la muerte. Porque todo tiene sacrificio. En los medios, cada vez más tenemos que sembrar también esos valores. O sea, los medios, tanto desde el Estado, yo no digo que a nadie no haya ninguna decisión específica contra nadie de manera particular, sino líneas generales que el gobierno debe garantizar que se respeten, regulaciones que tienen que ser respetadas, y quien la viole tiene que ser sometido a la justicia. Y además dar orientaciones claras, por ejemplo, en torno a la cantidad de violencia que hay en los medios, en televisión, en radio, en cine, en una serie de elementos que son regulados por el Estado Dominicano. El Estado tiene que tener una función más específica, más clara. Pero además los propietarios, y por eso yo valoro muchísimo a Antonio Espaillá. Esa actividad de ayer fue una idea de don Antonio Espaillá. Los programas sociales también. Es decir, el empresario que entiende que no es solamente ganar dinero, que algo tiene que aportar a la sociedad para que convivamos bien. Entonces, este emporio de empresas que tiene Antonio Espaillá no es solamente producir dinero, él piensa en cómo eso que se está haciendo puede ayudar a crear una mejor concientización para vivir mejor, para que cada quien pueda tener familia, trabajar correctamente, vivir honestamente y sobre todo ser ejemplo para los demás. Lo mismo que, señores, campaña de difusión permanente. Hay el gobierno y el sector privado, o sea, el gobierno y el sector privado debe tener campañas permanentes de difundir no las cosas malas, sino las cosas buenas. Una forma de usted estimular a los demás es mostrarle los ejemplos para que ellos puedan seguirlo. Es decir, aquí debería haber o una institución pública en combinación con el sector privado, o una institución del sector privado en combinación con el sector público, haciendo de manera permanente, presentando imágenes, reportajes y valoraciones de gente que hace las cosas bien. ¿Por qué nada más hay que presentar al policía que es corrupto? O sea, hay miles de policías que están haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué hay que presentar al servidor público que es ladrón nada más? Aquí hay miles de servidores públicos que hacen las cosas correctamente. Aquí hay gente que tiene 30 años trabajando en el Estado Dominicano y después se va con una pensioncita de 15,000 pesos. Y no tiene nada. Y se ha entregado en servicio para la sociedad. O sea, ¿por qué no se puede valorar a una mujer que la han dejado sola, que su marido se le fue y que graduó 5 hijos de profesionales? Como profesionales, o ese muchacho que de un barrio que lo que hay es droga, muchísimas cosas, logra sobresalir, graduándose con notas excelentes y siendo uno de los mejores profesionales de la sociedad dominicana, o un deportista importante. Es decir, tratar permanentemente, no que sea una campaña en un momento, no, hay el día de tal cosa, no, permanente, del Estado y del sector privado, que los medios tengan permanentemente eso, o sea, el estímulo de que las cosas bien dan resultados positivos. Y finalmente, creo que desde el Estado y desde el propio sector privado, porque en el caso del Estado, sobre todo por estas cosas que estamos viviendo, porque hay un plan, yo digo que en los últimos tiempos el Estado Dominicano ha sido cada vez más preciso en quitar las causas que provocan estructuralmente la corrupción, pero todos somos corruptos de alguna manera. Entonces usted tiene que crear las condiciones de infraestructura, las condiciones propias de quitarlo en el Estado, pero al mismo tiempo trabajar para que la gente entienda que es incorrecto robar, que es incorrecto si es funcionario público hacer la situación de llevarse el dinero, de no usarlo como debe ser. Pero al mismo tiempo que hay una campaña permanente como eso, el Estado Dominicano debe tener una línea permanente también de dar estímulos y premiaciones a los servidores públicos que cumplen. No solamente a las empresas, yo sé que hay un programa y a cada empresa cada año por su eficacia, por su cumplimiento, ¿no? A los que conforman, porque el elemento más importante de cualquier empresa son la gente que está trabajando ahí. No solo el funcionario que la dirige, el equipo que está ahí. Entonces debería haber una política de estimular, de valorar a quien hace su trabajo de manera positiva. Por ejemplo, si yo pudiera de alguna manera influir
en los trabajos que se están haciendo para enfrentar los feminicidios desde el Estado, yo haría lo siguiente: por cada feminicidio que se dé en el año, yo hago un reconocimiento a final de año. Si hubieron 100 feminicidios, a 100 matrimonios que cumplieron 10, 20 y 30 años. Es decir, el feminicidio se produce porque el hombre no valora a la mujer y cree que es propiedad de ella y la maltrata y una serie de elementos. Entonces vamos a poner la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? Los que tienen 30 años, que a pesar, todos somos diversos, ningún matrimonio deja de tener problemas, pero mantienen juntos una familia y un matrimonio, y eso es un ejemplo. Pero no digan ustedes los cristianos que a la mujer la sacaron de la costilla. Pero es otra cosa, es otra discusión. Estoy hablando frente a los feminicidios, porque eso no es verdad. Frente a los feminicidios, una premiación anual de los matrimonios que han logrado mantenerse por encima de las cosas. Es decir, el hombre y la mujer que por encima de las cosas se han respetado. Totalmente. Lo mismo que en el caso de los barrios. En los barrios, el gobierno, yo recuerdo siempre, pongo ese ejemplo, cuando quisieron en Brasil enfrentar las favelas, que eran esos centros. En Brasil mueren 15 mujeres diario. Sí, pero digo, cuando decidieron enfrentar las favelas, ¿qué fue lo que hicieron? Llevaron el gobierno ahí con lo que había que hacer. Y las favelas que lograron de alguna manera superarse fue porque primero le llevaron el Estado para resolver los problemas que habían ahí, empleo para los jóvenes, diversión para los jóvenes, diversificación para las familias, para las mujeres, para los hombres. Es decir, oportunidades que deben empezar pequeñas, porque todo, ¿verdad?, empieza como un plan piloto y que usted lo va ampliando. Entonces, unido a qué? A fortalecer una policía o una institución, como quieran llamarla, de servicios comunitarios de verdad, para garantizar junto con la población que ahí no se desarrolla la violencia. Si usted da el espacio tiene que haber empleo, tiene que haber diversión, tiene que haber diversificación de la vida de la gente que está ahí, facilidades para ello y una institución de orden que les sirva de apoyo para eso. Es decir, prevenir la violencia y no solamente combatirla después que suceda. Si trabajamos con esas políticas públicas, yo creo que estamos haciendo uno de los mejores trabajos para enfrentar los niveles de violencia, delincuencia y criminalidad en la República Dominicana. Cambio y fuera. El sol de la mañana.